Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Y vamos a continuar nuestro estudio. Estamos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14. Hoy tenemos un estudio un poquito más dinámico, con más elementos de juicio para que nosotros comprendamos el momento tan difícil que le tocó vivir al Señor aquel día. Estamos en el día ya viernes, amaneciendo el viernes. Habían llegado la guardia romana y la guardia del templo a capturar al Señor ahí en el Monte de los Olivos. Él estaba orando en el huerto del Getsemaní. Y llegó una gran multitud y Judas se encargó de dirigir a esta guardia y de señalar quién era el que ellos iban a traer, y les había dado como señal de que a quien él le diera el beso, ese era a quien ellos tenían que apresar. Y Judas se dirigió al Señor y entonces con esa señal ya la guardia procedió a prender al Señor y llevarlo. Los discípulos huyeron en ese momento. El Señor se quedó solo. La guardia lo condujo a la casa de Anás. Anás era el suegro del sumo sacerdote Caifás. Ya había cantado el gallo y Pedro, estábamos antes del canto del gallo, y entonces al Señor lo llevan a la casa de Anás. A esa hora, era aproximadamente en las 3 de la madrugada, y él es conducido en esa hora a la casa de el que había sido sumo sacerdote, Anás, y ahí va a empezar un proceso totalmente ilegal. Y vamos a ver algunos aspectos de lo que ocurrió esa noche, pero yo quiero ponerlos a ustedes en contexto de lo que es la parte judicial, la parte legal. Por aparte, vamos a considerar la parte espiritual, pero me interesa mucho la parte legal y la parte judicial, porque ahí hay cosas interesantes que si uno no se detiene a analizarlas, no se va a dar cuenta de lo que pasó esa noche. Esa noche que estaba amaneciendo ya, y el día faltaban horas para que entonces el Señor fuera llevado a la cruz y lo crucificaran y terminara todo ese proceso de sufrimiento, de la tortura que se le aplicó a él, de cómo lo maltrataron brutalmente, todo lo que le hicieron. Y entonces, como hay aspectos así de tipo legal y judicial, yo le pedí tenemos con nosotros a nuestro hermano Juan Carlos Bernat, que es abogado y es juez. Y entonces él nos va a dar algunos lineamientos, algunas ilustraciones desde el punto de vista legal y judicial, qué fue lo que pasó con el Señor, qué derechos se violaron de él, y algunos otros aspectos que son interesantes conocerlos. Así es que voy a dejar en uso del micrófono, hermano Juan Carlos, para que nos dé unos comentarios.
¿Me escuchan? Sí, sí que oímos. Okay. Bueno, primeramente, pues quiero agradecer de todo corazón la oportunidad que se me está dando con toda humildad. Un privilegio, como se lo decía el hermano pastor cuando platicábamos ayer. De igual forma, pues creería que tal vez no fuese yo el indicado y ya habían otras personas que en su momento lo pudieron exponer. Con la venia de mi gran amigo y hermano, el licenciado Godínez, y de algunos otros hermanos conocedores de la ley, profesionales del derecho, pues me voy a tomar a bien aceptar esta situación que se me ha delegado, la cual la recibo con un profundo agradecimiento. A Dios primeramente y a usted, pastor. Gracias. Creo que vamos a tener que partir de una premisa fundamental en términos legales y en el aspecto propiamente del debido proceso. Porque si lo vemos a la luz del aspecto espiritual y lo que estamos tocando y lo que atinadamente y con mucha claridad, hermano pastor, nos ha venido dando como alimento espiritual en la parte del capítulo 14 de Marcos, el juicio del Señor ha sido y seguirá siendo hoy en día motivo de varios comentarios, de muchas posiciones y muchas veces hasta encontradas. Pero yo me voy a circunscribir en el breve tiempo que tengo, iniciando con el aspecto puramente del debido proceso en una situación que se pudiese dar en un juicio. El debido proceso parte como un principio jurídico procesal. Y es ese principio y ese derecho que tiene toda persona a determinadas garantías mínimas para asegurar, como lo dice el tratadista que hoy menciono, asegurar un resultado que sea justo y equitativo dentro de un proceso. Y en ese mismo proceso va inmerso el hecho de tener la persona enjuiciada, sindicada, procesada, señalada, incoada o llámese como se llame, a tener la oportunidad de ser escuchado. ¿Qué se entiende por derecho al debido proceso? El debido proceso es un derecho fundamental de aplicación inmediata que faculta a toda persona para poder exigir un proceso público, expedito, en el cual se reconozca y se reconozca, pero así lo remarco, todas las garantías procesales. Eso ante una autoridad competente y que esa autoridad competente actúe con total independencia e imparcialidad. Para finalizar y resumiendo un poco lo dicho, el debido proceso es entonces un principio legal por el cual el Estado debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley. Obviamente que ese Estado delega esa facultad a un cierto organismo que compone ese mismo Estado, y en este caso estamos hablando del organismo judicial, porque estamos hablando de derecho, estamos hablando del debido proceso. Bueno, eso es para iniciar. Y quizá me voy a ir de lo menos complejo a lo más complejo. Y figúrense ustedes de que me voy a referir a lo que se traduce y se manifiesta en nuestra legislación nacional con respecto al debido proceso. Pero no me quiero sustraer ni quiero dejar, por un lado, de mencionar que nuestra
ley magna, nuestra ley suprema, la Constitución Política de la República de Guatemala, inicia diciendo algo que verdaderamente es de valorar y apreciar y reconocer en nuestros legisladores en aquel entonces, en los albores del año 1985. Porque al iniciar evocan el nombre de Dios. Dicen ellos, invocando el nombre de Dios, nosotros los representantes del pueblo de Guatemala, etcétera, etcétera, no me voy a detener en ello, pero es ese preámbulo, ese inicio y esa introducción que realmente llama la atención y que merece ser calificado como algo trascendental. Estamos invocando el nombre de Dios y ellos en su oportunidad lo hicieron y lo trataron de plasmar en lo que hoy tenemos como nuestra ley suprema. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su título primero, habla de la persona humana, los fines y deberes del Estado. Y su primer artículo habla de la protección a la persona y dice que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es la realización del bien común. Artículo 2, deberes del Estado. Es deber del Estado, y estamos hablando de Guatemala, insisto, garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas. Varios aspectos: la vida, la libertad, la justicia. Y ahí sí remarco la justicia, que más adelante, hablando del juicio del Señor, me voy a detener a decir y a manifestar algunas otras expresiones. En ese ordenamiento supremo que hoy nos rige, en el título 2 se habla específicamente de los derechos humanos, porque cuando hablamos de debido proceso no nos podemos apartar de que estamos enfocados y encaminados a visualizarlo y a enmarcarlo y a enfocarlo desde el punto de vista de un derecho humano. Y así en los derechos humanos se habla derecho a la vida, no me voy a detener en ello. A la libertad e igualdad, no me voy a detener en ello, pero sí me voy a detener en la detención legal. Dice nuestra Carta Magna, ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta, y en virtud de orden librada con apego a la ley, por autoridad judicial competente. Dice también, dentro de otras cosas, los detenidos deben de ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedarse sujetos a ninguna otra autoridad. Ojo, autoridad competente. Detenida por causa justificada, por un delito o por una falta, y en todo caso por una orden librada con apego a la ley por autoridad competente. Ojo, vayan deteniendo estos aspectos que más adelante nos van a servir en lo que ya tendremos que hacer como comparación en el juicio de nuestro Señor. Se habla también de una notificación de la causa de la detención, donde toda persona deberá ser notificada inmediatamente en forma verbal o por escrito de la causa que motivó su detención. La orden, quién la emitió, y asimismo deberá de notificarse por la vía más rápido a la persona que el detenido designe para que puedan tener información de su detención y de su aprehensión.
derecho del detenido deberá ser inmediatamente dentro de sus derechos, ser informado de la forma más comprensible y proveerle de un defensor y el cual podrá estar presente en todas las diligencias, comprensible y explicarles la razón y el motivo y por el cual fue detenido y proveerle dentro de lo que cabe de un abogado defensor. Ahí me detengo también en la situación misma y ahí me quiero detener más que todo en lo que nosotros conocemos como la parte medular del debido proceso, el derecho de defensa. Y el articulado, y específicamente el artículo 12, refiere: la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Detengan esto, que también más adelante nos va a servir en alguna situación que se refiere en relación al tema que estamos tocando y la parte que habla el libro de Marcos y en su aspecto puramente del juicio del Señor. Hay algo muy importante en nuestra legislación ordinaria y no ordinaria, constitucional, perdón. Dice que ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Y debe, por sobre todas las cosas, presumirse la inocencia del detenido, porque el detenido o la persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutorial. Eso es en relación a lo que refiere nuestro ordenamiento legal y constitucional como suprema ley, y que en relación a ese debido proceso nos da esa luz y ese rumbo y esa forma de guiarnos para no cometer arbitrariedades e ilegalidades. Y me voy a ir, como dije, de lo más sencillo, si lo quisiéramos llamar así, de nuestra legislación nacional a lo que pudiera darse, y lo menciono así, de trascendencia universal, de trascendencia internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y miren qué coincidencia con la situación del año en la que fue hecha esta declaración, en 1948, cuando nace como Estado la República de Israel, país de Israel. Habla de esos aspectos en concordancia que tiene nuestra legislación nacional y habla de que dentro de sus artículos, y voy a mencionar algunos, dice de que nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Deténganlo también ahí en su mente, porque es parte de lo que más adelante también voy a tocar sobre ese famoso juicio del Señor. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su derecho a ser tratado como persona humana, con sentimiento, con alma. Y dice la ley que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Entre otras cosas dice, toda persona tiene derecho en condiciones plenas de igualdad a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Y así refiere otros artículos
y tal vez puedo detenerme en el que habla de que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. No me voy a detener más en esto, pero es la parte inicial. Ya conociendo básicamente el debido proceso como una garantía, como un derecho, lo que manifiesta nuestro ordenamiento jurídico nacional y principalmente, y refiero el constitucional, a través de lo que relaciona nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y lo que atañe al aspecto de derechos universales en esa Declaración Universal de Derechos Humanos promulgada en 1948 y de la cual Guatemala es signataria y parte de esa declaración, me voy a pasar a mencionar al aspecto puramente que nos debe de detener: el juicio del Señor. Siempre buscándole ese paralelismo y esa similitud en lo que ya he dicho. Posteriormente, pues el hermano pastor tendrá bien ya tocar el punto espiritual, que obviamente va relacionado a este aspecto inicial que en privilegio me han dado como parte introductoria en el aspecto judicial. El perfil jurisdiccional de la tragedia de Jesús es que el proceso penal instaurado en su contra se realizó sin normas ni formas. Jesucristo fue sometido a un juicio extremadamente sumario y juzgado de noche por jueces, aunque con rostro, sin rasgos de humanidad. La noche es propicia para los asesinos, no la hora de los jueces. Debemos indicar que este no respetó los mínimos estándares internacionales como el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y el irrestricto respeto a contar con un abogado de su libre elección o de la defensa pública. Que ya lo referí, lo menciona nuestra Constitución, el debido proceso, el derecho de defensa a ser escuchado ante juez competente, preestablecido. Y en esta tragedia del Señor, en este juicio, se violaron cualquier garantía señalada. Y debo de advertir, porque era parte de lo que hablábamos ayer con el hermano pastor, ¿será que en el tiempo aquel existía ya ese debido proceso? Y había un cierto ordenamiento jurídico establecido y que marcara el rumbo de cómo proceder ante una situación como la que se le presentaría al Señor. La respuesta es sí, sí existía. Y nosotros que hemos pasado por las aulas universitarias sabemos que la génesis, el origen del derecho está en Roma. Ahí nació, ahí fue criado. Varias instituciones, obviamente en principio los romanos clasificaron el derecho en tres aspectos: el derecho paternalista o filial, derecho de familia, el jus civile, el jus de las personas con todo lo demás en propiedad y etcétera, lo que nosotros llamamos derecho civil, y el derecho penal. Tres aspectos que en su principio nos marcan la ruta para lo que después sobrevendría. Sigo y continúo. En principio, la detención del Señor no se efectuó con mandato de autoridad competente. Aquí, simple y sencillamente, se le señalaba aparentemente, y porque así lo dijeron, y porque así lo manifestaron, dos sindicaciones:
la blasfemia y la sedición. Brevemente, ¿qué es la sedición? Es alzarse públicamente en forma tumultuaria en contra de la autoridad, en contra de ciertas situaciones que se manejan de gobierno y de autoridad. Y obviamente, pues la blasfemia que ustedes conocen, que es la palabra o la expresión, la ofensa contra Dios o la divinidad en sí. Pero al Señor se le aprendió, se le detuvo, ni siquiera en flagrancia, ni siquiera con orden de juez competente, con toda arbitrariedad y con toda ilegalidad. Detenido por particulares, lo que desnaturaliza la intervención del Estado, pues no hubo flagrancia delictiva, es más bien, eso fue un secuestro. Los cargos contra Jesucristo fueron, lo que ya dije, blasfemia y sedición. De la misma forma, el Sanedrín, compuesto por 71 miembros, tenía una función administrativa y judicial. Tenía doble función, según lo investigado. No tenía competencia para juzgar el delito de sedición, menos para sancionarlo con la pena capital. Su competencia era para delitos menos graves. Y en este caso lo asocio a lo que a nosotros ahora nos dan como competencia, los delitos menos graves que no pasen de una pena de 5 años. Y lo demás lo conoce un juez de primera instancia. En ese orden de ideas y por la misma situación de organizar y hacer efectiva la aplicación de la justicia. Pero en este caso, el Sanedrín no era el competente y sin embargo lo hizo a todas luces de una forma ilegal. Eso quiere decir entonces que la sentencia del Sanedrín era nula y por ende era necesario instaurar un nuevo proceso. Pero no fue así. Además, en el ordenamiento jurídico romano, no era delito adorar a un solo Dios distinto a los oficiales. Jesús tampoco debía ser juzgado por blasfemia, porque el hecho de arrogarse la investidura de ser hijo de Dios no ponía en tela de juicio la autoridad romana. Es más, Jesús más bien decía: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vean también de que el proceso de Jesús lo vemos desde un punto de vista de juristas. Y hablamos y nos detenemos en algo. La reunión del Sanedrín no tuvo forma de juicio, porque no se aplicó ninguna de las normas procedimentales contenidas en la ley judaica. El proceso penal a Jesucristo fue nulo, porque su juzgamiento se realizó en la casa de Anás y no en el aula de Jasit, donde los juicios por delitos graves debían atenderse hasta su culminación. Cuando es aprendido el Señor, lo llevan al sumo sacerdote, que en este caso es Anás. Y ahí se le hacen toda una clase de sindicaciones y no se respeta esos procedimientos que en su momento estaban contenidos en esa ley judaica. No nos debemos de sustraer y olvidar algo muy importante, y lo hablamos ayer con el hermano pastor. En cuanto al tiempo, la reunión tuvo lugar en horas de la noche, mientras la ley judaica prohibía celebrar en horas nocturnas cualquier proceso, mucho menos tratándose del primer día de vigilia de Pascua, pues esa fecha era sustraída a los debates públicos de carácter general. En nuestra
ley ordinaria y en derecho internacional, los juicios comúnmente y ordinariamente son durante un horario ordinario de trabajo, es durante el día, excepto lo que se pudiera extender durante la noche. También debemos de tomar en cuenta de que en cuanto a los términos, se habría pronunciado sentencia después del interrogatorio, mientras que la ley judaica prescribía que la sentencia se emitía el día siguiente al de la clausura de los debates, como ahora lo establece nuestro Código Procesal Penal, en similitud de condiciones. Después del orden y modalidad de los medios probatorios, se oralizan las piezas procesales y se realizan los debates finales o de clausura, incluida la defensa material o autodefensa del imputado, que al señor jamás se le dio ese derecho. En cuanto al modo, el acta concerniente a la audiencia pública de ese juicio fue redactada por los escribas secretarios y no se contestó ninguna, no contestó él ninguna acusación, sino que se procedió directamente a un interrogatorio incuestionablemente caprichoso. Y yendo ya para finalizar, el Sanedrín, en lugar de ejercer las funciones de juez, asumió el papel que le pudiera haber en su momento ser de competencia, llamémoslo así, al Ministerio Público, como acusador, recurriendo para tal fin a la calumnia y al delito, pues buscó sobornos, falsos testigos, pruebas ilegales, y que según las normas de las leyes romanas y judaicas, de la misma forma, no se le dio a Jesús el derecho a la doble instancia también, a una recurrencia al fallo que en su momento se pudo haber dictado, o sea, tener el derecho de apelar inicialmente la sentencia que se estaba dictando en su contra. A manera de conclusión, debemos decir de que el juicio del Señor estuvo llena de las más grandes injusticias humanas que se puede haber cometido. La de condenar a muerte a una persona. Por todas las razones expuestas, el fallo histórico contra Jesucristo, de conformidad con la lógica, las máximas de la experiencia, la sana crítica y los conocimientos científicos e impartiendo justicia a nombre de la nación, hubiese sido el absolver de la acusación judía por los delitos de sedición y rebelión a Jesús de Nazaret. Esa hubiera sido la sentencia. Por lo que archivar la causa en el modo y la forma de ley y remitir, si hubiera sido así el caso, copias al Ministerio Público para que actúen de conformidad a sus atribuciones e investigar contra los que resultaren responsables, o en este caso, lo que en su momento se le indilgaba al Señor. Eso hace de que se concluya en esa grave violación a los derechos fundamentales del debido proceso con el Señor. No me quiero extender más, solo quizá tal vez sustrayendo un poco de lo que se manifiesta en el derecho romano y lo que pudiera ser y que de hecho se originó propiamente en su reconocimiento del debido proceso en lo que respecta a la Revolución Francesa, que fue ahí donde nace específicamente y ya con cierto grado de preeminencia el debido proceso para que toda persona pudiese gozar de garantías y derechos procesales
a la hora de ser sindicado. El debido proceso ha sido asimilado a la categoría de derecho humano y como tal supone una limitación frente al imperio del Estado. Pero su efectiva realización solo es posible si se respetan los fines superiores. ¿Cuáles son esos fines? La libertad, la humanidad y la igualdad. Porque concluyo con algo que dice el tratadista acá. Con la voluntad perpetua y constante de dar a cada cual lo suyo, valor supremo del hombre y del Estado. Tengo otras cositas por ahí que pienso que nos pueden crear algún tipo de confusión. Yo ahí me detengo y espero dentro de lo que cabe haber llegado a explicar y de una forma entendible el aspecto del debido proceso, lo que habla nuestra legislación nacional, lo que se habla a nivel universal en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos y ese análisis que se hace en relación al juicio del Señor. Hasta aquí sería, hermano pastor, y si hubiese alguna pregunta o algo en el cual y por lo cual tuviese que ampliar algo, pues estoy a toda disposición. Muchas gracias, hermano Juan Carlos. Creo que en el desarrollo de los versículos que vamos a ir viendo van a ir surgiendo una serie de cuestionamientos que sería oportuno que cuando estemos al final en el tiempo de preguntas y respuestas y comentarios se aclararan. Porque la primera cuestión que usted aclaró es si el derecho del día de hoy es similar o fue similar al derecho en época de Jesús. Si estaban las mismas instituciones, aunque fuera con otro nombre, y si le asistían al Señor los derechos que usted nos acaba de leer en aquel tiempo de acuerdo con el derecho romano. Usted, hasta donde yo entendí, sí existía en la época de Jesús esos derechos, porque no vemos en la Escritura que el Señor hubiera tenido también una defensa, no hubo alguien que lo defendiera, sino que simplemente la parte religiosa se dedicó a hacer la función de ministerio público, acusando al Señor de cosas que eran falsas. De hecho, aquí el versículo 56 dice, porque muchos decían falso testimonio contra él. O sea, estaban dando falso testimonio. Y ya vimos que la Biblia también sancionaba a todos aquellos que dieran falso testimonio y que si alguien iba a morir por un falso testimonio, los que habían intervenido dando el falso testimonio debían de ser también ejecutados, de acuerdo con la ley de Moisés, ¿verdad? Sí. Entonces, y eso no se hizo nunca, porque arrancó desde el sumo sacerdote para abajo a los demás sacerdotes, los ancianos, los escribas, fariseos y parte del pueblo, la guardia del templo, todos cayeron en el mismo error y a nadie se le condenó ni se le censuró por ese terrible juicio ilegal que hicieron contra el Señor, ¿verdad? Porque aquí claramente dice el versículo 56, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. O sea que había contradicción dentro de ellos mismos, ¿verdad? Según la ley del Antiguo Testamento, dice, cuando una persona daba falso testimonio con la intención de condenar a un inocente, que fue el caso del Señor, el testigo, el falso testigo, debería sufrir la misma pena que buscaba para el acusado. Eso está en Deuteronomio 19, 16 al 19. Dice, y los principales sacerdotes en el cargo eran los responsables de castigar esto, lo cual no hicieron. Violaron ahí también preceptos jurídicos y legales en favor del Señor. Pero la injusticia en el caso de Jesús prevaleció una vez más. Y lejos de que los falsos testigos sufrieran alguna pena, los sacerdotes no tuvieron ningún reparo en seguir escuchando lo que ellos sabían que eran mentiras, porque ellos mismos los habían instruido para que dijeran falso testimonio. Entonces ellos estaban obrando a
al amparo de que el sumo sacerdote los iban a proteger, dando falsos testimonios. Y me llama la atención también porque, aunque ellos no eran la institución designada para condenar al Señor, también Poncio Pilato y Herodes cometieron el mismísimo error y la ilegalidad de condenar al Señor sin haberle dado la oportunidad de defenderse, mucho menos de pedir un amparo, ¿verdad? Que no sé si en ese tiempo funcionaba, pero estaban cayendo en una flagrancia ahí de un error terrible, jurídico. Deuteronomio 19:16 dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová, y delante de los sacerdotes y delante de los jueces que hubiere en aquellos días. Y el 18 dice: y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Todo eso se ignoró, se dejó de lado. Esta era la ley de Dios, y al mismo Señor, que era Dios, no le aplicaron lo establecido por la ley. O sea que aquí, desde el sumo sacerdote hasta Poncio Pilato, Herodes y toda esa gente, los sumos sacerdotes, escribas, ancianos y todo, debieron de haber sido condenados y haber sido llevados a la muerte, porque violaron la ley de Dios. Sin embargo, el Señor no dijo nada. Y esto es como si los médicos estuvieran propagando las enfermedades. Aquellos que deberían haber sido guardianes de la justicia y la paz eran precisamente quienes se encargaban de corromperlas. Las mentiras y las falsas acusaciones son armas favoritas que Satanás ha utilizado en todas las épocas. Y no cabe duda de que a todos nos duele cuando escuchamos cómo se nos calumnia falsamente, pero no debemos olvidar que también nuestro maestro sufrió estas mismas cosas y nos puede consolar. El Salmo 120:2 dice: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Miren cuántos preceptos escriturales estaban violando. El 57 dice: entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo. Y aquí van a alterar totalmente las palabras del Señor, porque ellos dicen que oyeron decir al Señor, ¿qué cosa? Dice que el Señor había dicho: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Eso no fue lo que el Señor dijo. Son totalmente diferentes las palabras de él. Y además de que lo que él dijo no se estaba refiriendo al templo, al edificio del templo, sino que se estaba refiriendo a él como persona. O sea, ellos no entendieron el lenguaje del Señor, y no solo no lo entendieron, sino que tergiversaron las palabras del Señor para tener elementos para poderlo condenar. Dice: finalmente encontraron algunos falsos testigos que presentaron una acusación contra Jesús, aunque para ello tuvieron que distorsionar sus palabras. Notemos bien lo que el Señor había dicho. Él había dicho, respondió Jesús y él dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero miren qué diferente. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos decían que él había dicho: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Nada que ver con las palabras que el Señor había dicho. Entonces, para empezar, en aquella ocasión, el Señor se estaba refiriendo a su propio cuerpo como un templo. Su anuncio fue en forma profética, lo cual tampoco entendieron. O sea, en ese sentido, la gente que no es espiritual, nunca va a entender el lenguaje espiritual y van a darle otro sentido y van a tergiversar y van a distorsionar la palabra de Dios. Entonces dice: y cuando más adelante dijo que en 3 días lo levantaría, se estaba refiriendo a su propia resurrección y no a la reconstrucción del edificio del templo. Otra distorsión que ellos habían malentendido, porque él no estaba diciendo que iba a levantar el edificio del templo, sino que estaba hablando de su resurrección, que es otra cosa totalmente diferente. Entonces quedaba claro, por lo tanto, que los testigos no citaron sus palabras textualmente, ni tampoco habían entendido lo que él estaba diciendo. O sea, eran testigos mentirosos, falsos, que debieron de haber sido condenados
juntamente con sus autoridades. Y el Señor era totalmente inocente de todo lo que se le estaba culpando. En este punto, la reacción lógica del Sanedrín había sido la de soltar a Jesús libre de cargos, pero en aquella noche toda la hostilidad del hombre y el poder del infierno se habían unido contra el Señor y nada los detendría hasta conseguir su malvado propósito, que no era otro que el de darle muerte, porque previo a que llevaran al Señor al Sanedrín y a la casa de Anás, ya habían dado instrucciones para que mataran al Señor. O sea, sin haberle hecho ningún indagatorio ni haberle probado nada, ya habían determinado que lo debían de matar. O sea, ya era premeditado. La acusación era sumamente seria, pues a través del mundo grecorromano, la destrucción o profanación de lugares de adoración era tenido como una ofensa capital, según este autor, hablando en el sentido de profanar lugares de adoración. Y lo que ellos hicieron fue profanar al mismo Dios. El mismo cuerpo del Señor fue profanado por el sumo sacerdote, los escribas, los fariseos, los ancianos y toda esta gente. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. O sea, había mucha confusión en ese sentido. Entonces, nadie reparó en esto y siguieron el juicio del Señor y siguieron el juicio del Señor hasta condenarlo a muerte. O sea, como se decía, lo apresaron a altas horas de la noche, que eso era una violación a la ley, porque a él lo debían de haber apresado al amanecer. O sea, entiendo yo, de acuerdo con la ley del día de hoy, es a las 6 de la mañana, pero lo agarraron como entre 1 y 2 de la mañana y lo llevaron, y no solamente lo llevaron a un lugar secuestrado, sino que lo golpearon, le empezaron a dar un maltrato, lo cual nunca nadie reparó en eso, y todos los que hicieron esto quedaron impunes ahí ante una situación que era condenable. El 60 dice: entonces el sumo sacerdote, en la máxima autoridad, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: Caifás intentó salvar la difícil situación al ver que las repetidas acusaciones falsas no permitían establecer un caso sólido contra Jesús, ni lograban arrancarle una confesión. O sea que Caifás se da cuenta de que no tienen argumentos legales para condenar al Señor. Al contrario, él quiso salvar la situación porque había contradicción dentro de los mismos falsos testigos. Entonces el sumo sacerdote no podía entender cómo Jesús podía permanecer en silencio sin intentar defensa alguna. Pero es que había una razón por la cual el Señor no se defendió. Porque él siempre que fue acusado de algo, a través de todo su ministerio, él siempre puso y expresó los argumentos legales de acuerdo con la ley de Moisés, y nunca nadie lo pudo hacer caer en los errores que ellos habían pretendido. Entonces dice que la sugerencia de que el sumo sacerdote se levantó de su asiento y que avanzó al medio círculo del concilio hacia Jesús es la acción de un hombre irritado y frustrado, porque sabía que no iba a poder acusar al Señor porque no tenían argumentos sólidos para acusarlo. Entonces, cuando él se levanta, se dirige al Señor y le dice: ¿no respondes nada? Porque estaban acostumbrados a que el Señor respondía y siempre los dejó callados y los dejó mal vistos, mal parados, porque nunca tuvieron la razón. Ahora él le dice: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? O sea, él está preguntando a Jesús qué es lo que la gente está testificando contra él, pero todo era una falsedad, era un show que se había montado para poder condenar al Señor. Entonces, la pregunta es: ¿por qué el Señor, que tantas veces había silenciado a sus oponentes, ahora guardaba silencio? Ahora no habla, ahora no quiere decir nada. Era una confesión tácita de que Cristo había sido probado inocente hasta ese momento. Él era inocente. El sumo sacerdote no hubiera tenido que sacar algo del acusado si hubiera suficiente material en contra de él en cualquier otra área. El juicio había sido un fracaso hasta ese punto, y él lo sabía y estaba rojo de ira, el sumo sacerdote. Ahora él intenta intimidar al prisionero, que es Jesús, para poder extraer alguna declaración de la cual él se pueda ahorrar el problema de los testigos
Y para terminar el asunto, esto lo escribe Spurgeon. Entonces, ¿cuáles fueron las razones por las que el Señor no respondió a todas las acusaciones? Una de las razones por las que no contestaba era porque él sabía que se hallaba ante un proceso ilegal y haber participado en él habría supuesto legitimarlo. Esa fue una razón. Por otro lado, no le tocaba al acusado poner orden en el testimonio contradictorio de los falsos testigos. Otra, ellos no estaban empeñados en buscar motivos para condenarle a muerte. Ellos solo estaban empeñados en buscar motivos para condenarle a muerte. Ninguna otra cosa les interesaba. No debemos olvidar que él había aceptado beber la amarga copa que su padre le había dado y lo hacía sin quejarse ni murmurar, porque era el cumplimiento a lo que de él estaba escrito en la escritura. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. O sea, se estaban cumpliendo otras escrituras, por lo cual el Señor no tomó la iniciativa de defenderse ante las falsas acusaciones que le estaban imputando. Y Pedro nos dice en su primer carta, capítulo 2, 21, versículos 21 al 23, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús pudo haber mencionado una magnífica defensa ahí, llamando adelante a todos los testigos de su deidad, poder y carácter. Por ejemplo, las personas a las cuales él les enseñó. Segundo, las personas que él sanó. Tercero, los muertos resucitados. Cuarto, los ciegos restaurados en su vista. Quinto, aún los mismos demonios testificaban de su deidad. O sea, él tenía cientos de testigos que podían atestiguar acerca de lo que a él le estaban acusando, por lo que lo querían matar, y él estaba hablando única y exclusivamente la verdad. Te dice el 61, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, como aquí no le respondió en el 60, el Señor no respondió nada, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? O sea, ya aquí el sumo sacerdote se encuentra perdido y se le ilumina la mente y le hace esta pregunta, porque nos dicen que él por conjuro le dijo al Señor que lo conjuraba que dijera la verdad. Y al haber sido un conjuro, el Señor iba a tener que hablar porque lo estaban poniendo bajo conjuro. Entonces el sumo sacerdote comenzó a impacientarse, viendo que todos sus planes se iban a malograr. Así que finalmente él mismo se levantó y se lanzó contra Jesús en un procedimiento absolutamente ilegal. Y algo importante, y aquí tal vez hermano Juan Carlos al final nos aclara un poco esto. Lo que hizo el sumo sacerdote fue forzar al reo a inculparse a sí mismo. Esto es gravísimo, según entiendo yo. Yo no soy abogado, pero entiendo que esto fue gravísimo. Forzar al reo a inculparse a sí mismo, o sea, que el mismo Señor se inculpara. Además, según el Evangelio de Mateo, el sumo sacerdote utilizó el más solemne de los juramentos conocidos. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas. Y eso hizo que el Señor hablara. De lo contrario, él no se hubiera defendido. Ante esto, Cristo estaba obligado a contestar. Es muy importante que observemos la pregunta concreta que el sumo sacerdote le hizo a Jesús. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Esa es una pregunta bien interesante. Esto nos recuerda la pregunta que Jesús mismo, el Señor mismo, les había hecho en el templo, acerca de quién era el Hijo de Cristo, de quién era hijo el Cristo. Eso está en Marcos 12:35. Ellos decían, cuando él les preguntó que quién era el Cristo, quién era hijo, quién era, sí, hijo el Cristo, ellos decían que era hijo de David. Pero el Señor les mostró por medio de las escrituras, les había mostrado que también era hijo de Dios, porque de otra manera David no le llamaría Señor. No debemos olvidar que para un judío el ser hijo de Dios equivalía a ser Dios, según Juan 5:18.
Cuando el sumo sacerdote le preguntó a Jesús si era hijo del bendito, lo que quería saber era si él afirmaba ser Dios, lo cual era cierto. Él era Dios y es Dios hasta el día de hoy y seguirá siendo Dios por la eternidad. Pero usaron esto y lo mal entendieron, lo distorsionaron, y entonces nos dice aquí Marcos en el 62. Y Jesús le dijo, aquí le contestó Jesús, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y les profetiza, no solo les responde, sino que les profetiza lo que va a ocurrir. Y que estos que lo condenaron van a ser testigos oculares de esto que el Señor dijo en el versículo 62, pero ya va a ser muy tarde para ellos, porque ya en este momento toda esa gente que condenó al Señor y los falsos testigos y el sumo sacerdote, los sacerdotes, escribas, ancianos y toda esa gente, Poncio Pilato, Herodes y toda esa gente, el día de hoy están en el Hades, en la antesala del infierno, están ahí esperando que se dé el juicio final, en donde el juez en ese juicio final será Jesucristo, y ahí las mismas obras de ellos lo van a condenar. O sea, el Señor no va a tener que condenarlos, sino que sus mismos actos los van a condenar y van a ir a parar finalmente al infierno. Jesús rompió por fin su silencio para hacer una declaración oficial ante el Sanedrín, el máximo órgano de gobierno de la nación judía, afirmando de forma clara y directa que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Después de esto volvió a guardar silencio hasta que Pilato le hizo una pregunta similar, a la que volvió a contestar del mismo modo. Marcos 15:2. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió él, el Señor, y le dijo, tú lo dices. No le preguntes, sino que le afirma, tú lo dices. Fue como que si le hubiera dicho, ahora estás juzgándome a mí, pero yo seré el juez definitivo. Estas sabias palabras hubieran detenido a cualquier juez sabio, pero no detuvo a sus acusadores. En un sentido real, no era el juicio de Jesús, era más preciso el decir que los líderes religiosos estaban siendo juzgados en ese momento y no se dieron cuenta. Aparentemente ellos ganaron, pero en realidad perdieron porque van a ir al infierno. De hecho, todos estamos compareciendo a un juicio delante de Jesús y se nos tomará en cuenta lo que hemos hecho por él. Pero Jesús no solo afirmó que era el Mesías, también añadió a su declaración una profecía que encontramos en Daniel y que confirmaba aún más claramente su naturaleza divina. Es Daniel 7, 13, 14, que no lo voy a leer, ustedes lo pueden ver. Jesús estaba reivindicando de este modo su derecho a sentarse a la diestra de Dios. Salmo 111, Hebreos 1:3. ¿Qué otro ser en el universo sería invitado por Dios a sentarse en su trono divino? Pero sin embargo, en el libro de Apocalipsis vemos a Jesús, el Cordero, que fue inmolado, ocupando la diestra del trono en las alturas. Eso está en Apocalipsis 5, 6 al 13 y Apocalipsis 22, 3. Muy bien, ya no nos va a dar tiempo. Nos vamos a quedar hasta acá y vamos a retomar este versículo para el día viernes. Dejamos entonces el tiempo para algunas aclaraciones, comentarios. Yo tuve que ir un poquito rápido porque quería avanzar algunos versículos. Nos hemos quedado en el 62. Nos faltan 10 para terminar el pasaje, el capítulo 14 de Marcos, y luego ya solo el capítulo 15 y el 16 y terminamos el Evangelio de Marcos. Así es que les dejo el tiempo. Pueden encender sus micrófonos. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.